a Jesús? Bueno, al Señor lo conocí, ahora se están cumpliendo 4 años. Era más que nada una búsqueda, desde que era joven, a partir de los 16, 17 años, tenía un deseo de conocer cuál es el camino que una persona tiene que seguir. Es como una búsqueda de dirección para poder hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Uno alternativamente siempre termina o viendo determinadas religiones o determinadas filosofías como para poder encaminarse en la vida. Y desde chico tuve atracción por la palabra. Y no solamente por la palabra, sino también me gustaba conversar mucho con personas que tenían distintas interpretaciones de las escrituras, como por ejemplo testigos de Jehová, mormones. Yo en realidad nací en un seno católico, ¿no? Y lo que yo me había llamado mucho la atención es que siendo solamente una sola palabra, hay interpretaciones muy distintas. Y eso es lo que me llamaba mucho la atención, no sabía cuál de todas las interpretaciones que tiene una misma palabra es la correcta. Entonces cuando casi teniendo 23 años, un día estando solo en el cuarto, me acuerdo, me puse a orar, pero en ese momento nunca me habían predicado el Evangelio. Me puse a orar solo en un cuarto y empecé a decir al Señor, Señor, ¿cuál es la interpretación correcta? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir? Y esa oración fue privada y personal, solamente delante de Dios. Y lo que a mí me llamó la atención es que 2 días después de haber hecho esa oración, voy a la casa de mi abuela y estaba justo, mi abuela hace 25 o 30 años que conoció al Señor, pero nunca me habían predicado. Y 2 días después de haber hecho esa oración personal con el Señor, me encuentro en una reunión de oración con cristianas y con gente de otra localidad, de otra ciudad con la que yo no conozco. Y una de esas señoras me dice, sepan que nosotros no es ninguna casualidad que estamos en este lugar ahora, ni venimos por esparcimiento ni por vacación, venimos de parte de Dios a traer un mensaje. Entonces cuando la señora dijo esto, yo ya ahí creí, porque la oración que yo hice la hice personal y no se la conté a nadie, o sea, estuvo delante de Dios y a los 2 días viene una persona que es de 300 kilómetros y me dice, de parte de Dios yo vengo a predicar el Evangelio. Y me dice, ¿querés orar? Sí. ¿Y querés aceptarlo a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador? Y yo me acuerdo que me reí y yo le digo, yo a Jesús lo conozco de chico, porque yo ya leía la palabra siendo más chico. Y me dice, no, pero la carta a los Romanos, el capítulo 10, el verso 9, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, somos salvos. ¿Vos le hiciste alguna vez a eso? Me dice, no, le digo yo. Y ahí acepté al Señor como Señor y Salvador. Y esta señora, nos quedamos toda la madrugada conversando, casi una anciana, me dijo, esta fecha, 22 de enero del 2006, anotala en tu Biblia, porque a partir de esta fecha vos vas a conocer un mundo distinto, un mundo espiritual, y me empezó a hablar muchas cosas que en ese tiempo no entendí, pero que luego se cumplieron. ¿Y cuál fue el primer cambio que vos notaste en vos? ¿No es cierto? A partir de este momento que vos estás diciendo, yo este día conocí a Cristo. Yo recuerdo... Porque digamos, vos antes de esto, vos eras una persona viciosa, una persona mala, o no sé, ¿qué hacías? ¿Estudiabas? ¿Trabajabas? ¿Cómo era tu rutinar diario? Claro, yo cuando conocí al Señor casi con 23 años era un joven, o sea que no tenía vicios ni de cigarro ni de alcoholismo, y también hace varios años había dejado de salir también, ya no me llamaba a salir, así como los chicos que no conocen a Jesús salen a lugares bailables, y porque pienso yo que el Señor ya estaba preparando, ¿no? Y cuando acepto a Jesús yo recuerdo que a los 14 días tengo una vivencia personal con el Señor, y ahí sentí mucho temor, y me acuerdo que ahí sentí en el corazón, sentí responsabilidad, empecé a sentir como carga por empezar a predicar el Evangelio. Quizás no tenía conocimiento y con torpeza, pero buscaba de hablarle a la gente cuando iba por la calle, en la cola de un banco, en la escuela de un colectivo, en los hospitales. Y yo recuerdo que ahí me entró mucho temor a los 14 días de haber conocido al Señor, porque tuve una vivencia particular entre el Señor y yo. ¿Y en tu medio familiar pasó algo cuando vos conociste a Cristo? Bueno, en principio sí, porque nosotros todos éramos católicos, ¿no? Y es como dice la palabra, que Jesús es causa de división y en una familia serán 5 y 3 estarán contra 2 y 2 estarán contra 3, dice la palabra. Y yo ahí vi que la palabra se cumple en ese aspecto, porque por más que sea mamá, papá, hermana o hermano, tenemos una batalla que no es en la carne ni en la sangre, es espiritual, y cuando uno viene al camino del Señor, Dios nos bendice
para bendecir. Y lo primero que queremos hacer es empezar a predicarle a nuestros familiares, y al tiempo mi hermana también empezó a ser inquietada de parte de Dios, y bueno, después mi hermana ahora se congrega, gloria a Dios, ¿no? ¿Y tu papá qué decía? ¿O qué dicen hoy, ya 4 años? Claro, bueno, en ese entonces había mucha resistencia, porque lo primero que una madre piensa es que a mi hijo le han lavado la cabeza o a mi hijo lo han cambiado de religión. Y en realidad Jesús, cuando trata con una persona, el trato es personal y en el corazón, y uno no cambia de religión, uno cree en un Dios que vive y que vino a ser morada en el corazón de uno. Y bueno, hubo mucha resistencia, por lo menos de parte de mi mamá, y hubo división familiar desde ese momento, porque dentro de mi familia fui el primero en conocer al Señor, y en principio, bueno, hubo mucha resistencia, diferencias, esto mismo ocasiona, ¿no?, causas de persecución para uno. Pero bueno, el Señor tiene un tiempo para cada persona, y de a poco el Señor después fue abriendo el camino y dando convicción a cada corazón de que uno no va en pos de una religión, va en pos de un Dios que vive, que transforma corazones, que te permite convertirte de todo corazón, y que también opera de manera tan clara que aún las personas que no creen por el oír tienen que creer por las obras que hacen. Y hablando de obras, yo sé que Dios ha hecho milagros en tu vida. Amén. Recuerdo que estuviste en la campaña en rojo, yo recorriendo por ahí varias campañas.